Hola, hoy quiero hablar un poco de educación, de la crisis en educación en Entre Ríos. Eh, Siempre hemos hablado de crisis, es como algo habitual. Hoy me preocupa que esa crisis se transformó en desmantelamiento en la provincia de Entre Ríos. Un desmantelamiento que tiene muchas muestras, muchos indicadores, y uno de ellos es directamente la falta de maestros y maestras para cubrir los cargos en muchos lugares de la provincia. En Entre Ríos hace 20, 25 años éramos exportadores de docentes para otras provincias. Hoy no tenemos maestros y maestras para nuestras escuelas. En secundaria también faltan docentes en muchas asignaturas, pero por ahí se cubren con profesionales, con técnicos, con títulos habilitantes o supletorios, y por ahí no se nota tanto, pero eso en primaria no se puede, y entonces lo que se hace es recurrir al segundo cargo, a permitir el segundo cargo. Es algo que la normativa en principio lo prohíbe y se habilita en momentos como estos, cuando hay falta de maestros. Este problema de la falta de maestros lleva varios años en nuestra provincia, lo venimos anticipando. Yo personalmente publiqué un artículo en el año 2009, cuando esto se empezaba a ver, y planteaba soluciones. Hay que incentivar la carrera docente, que esto se hace de dos formas. Por un lado, generando estímulos para que los jóvenes sigan carreras docentes con becas prioritarias para carreras docentes, porque la escuela no va a poder funcionar sin maestros. Y por otro lado, haciendo que la carrera docente sea atractiva en cuanto a proyecto de vida, a que permita un salario que permita mantener una familia, sencillamente. El problema de los sueldos bajos es un problema para los maestros actuales, pero son maestros que ya están en el sistema. Ahora, para los maestros futuros directamente hace que no existan esos maestros, que los jóvenes no elijan la carrera docente. Y esto es preocupante, requiere tomar la decisión de abordar el problema, y eh, los resultados de abordar este problema van a tardar desde el momento que se inicien al menos 4 o 5 años. O sea, tenemos que poblar los profesorados, esperar 4 años que estudien. Por eso digo, estamos en un momento gravísimo, y si lo asumimos, nos lleva 5 años. El problema es que lejos de pensar en solucionarlo, lo estamos empeorando. Hoy se están produciendo dos agravantes eh, en, en la falta de maestros, o sea, que generan la falta de maestros, que son, por un lado, los sueldos más bajos de la historia, con un 55% de la canasta. O sea, hoy el sueldo inicial en la provincia es de 620.000 pesos, que cubre el 55% de la canasta, que es de 1.128.398 en junio. En julio el sueldo de maestro va a llegar a 620.815. Esto, esto hace que sea muy poco atractiva la carrera docente. Y otra cuestión es que las escuelas se están poniendo cada vez más complicadas. Todo lo que vemos en la sociedad termina repercutiendo en las escuelas, y lo que se está produciendo en este 2025, que lo estamos observando, son renuncias de maestras que se van de la carrera docente, seguramente se irán a buscar
trabajos mejor remunerados en otro lado, pero son maestras que perdemos. Pero no es solo esto, no es solo el tema del salario docente, de la falta de maestros, sino que hay un sinnúmero de hechos que muestran esto que decimos desmantelamiento del sistema educativo. Ahí tenemos, por ejemplo, las cuestiones que hemos visto este año, el cierre de los centros educativos de adultos. Se intentaron cerrar 60, finalmente se cerraron 12, y digo, la idea era refuncionalizar. Si se cerraron 12, hay que abrir esos 12 en otros lugares, porque en Entre Ríos hay analfabetismo y necesitamos los centros educativos para adultos. La eliminación de horas para la inclusión escolar, esto es algo que se había generado en el año 2021 y hoy no existen. Cada vez que reclamamos esas horas porque una escuela la necesita, la respuesta es que no hay presupuesto. Los recortes que estamos viendo estos días en comedores y en transporte escolar, escuelas que la mitad de sus estudiantes utilizan el transporte escolar en zonas rurales, se cerraron, se les cortó el transporte. Ahora, ante los reclamos, parece que se dieron cuenta que no lo tenían que cerrar, pero es como un si pasa, pasa, digamos. Si no reclamamos, los intentos de recortes están por todos lados. El empobrecimiento de docentes, que ya dijimos, la eliminación de las obras de mantenimiento edilicio, que proyecta un futuro de destrucción. Las escuelas son edificios viejos que necesitan mantenimiento, y si pasamos muchos años sin mantenimiento, van a ser irrecuperables. Sobre esto aclaro, porque por ahí se promocionan obras. No, las obras son muy poquitas, son anecdóticas, y lo que se hace es pasar 1000 veces la publicidad de cada vez que se retoca una escuela, pero no hay presupuesto para mantenimiento de edilicio. Los despidos de administrativos en el CGE, que cumplen funciones muy necesarias. La eliminación de las horas extras también en el CGE, que son necesarias para cumplir con el trabajo necesario del Consejo General de Educación. El incumplimiento de paritaria para corregir distorsiones salariales en varios cargos. Y así como esto, vemos ejemplos de recortes por todas partes. Un recorte que intenta generar un superávit ficticio a nivel nacional, que recorta Entre Ríos de los recursos necesarios, y un gobernador que, priorizando su carrera política, se alinea con este gobierno nacional que recorta, y entonces recorta hacia el interior de la escuela pública. Lo que quiero decir es que tenemos que estar atentos, defender nuestra escuela pública. Los gobiernos pasan, los funcionarios pasan, y los que quedamos somos los entrerrianos, y si nos quedamos sin escuelas, después no vamos a tener a quién reclamárselo. Esto no es un problema solo de los docentes, sino de todas las familias entrerrianas, que tienen que estar atentos, consultar, ver lo que está pasando en las escuelas, y tenemos que defender nuestra escuela pública, que para muchos es la única oportunidad que tienen de lograr una formación. Hasta la próxima.